qué hermoso es cantarle al Señor, ¿verdad? Y que nosotros podamos vivir conforme a lo que Él quiere, ¿no? En nuestras vidas. Ahora vamos a adorarle al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Ah, Tenemos allá atrás el alfolí para todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Si desean ustedes participar con este ministerio, pueden hacer allí, mirar en el link o llamar a nuestro pastor. Bueno, vamos a orar por las ofrendas y los diezmos. Gracias, mi hermana. Bendito Padre, gracias porque has recibido, Señor, las alabanzas, Señor, y de todo nuestro corazón, Señor. Y sabemos que llegaron al trono de la gracia, Señor, como ese olor fragante, Padre. Ahora, Señor, nosotros te rogamos, mi Dios, que tú bendigas estos diezmos y estas ofrendas, Señor, así como propuso nuestro corazón de darte, Señor, no con tristeza, Padre Santo, sino darte, Señor, de todo lo que tú mereces, Señor. Nos das, Señor, abundancia, Padre. Pones comida en nuestra mesa, Padre. Cubres nuestros cuerpos. Nos das, Señor, una casa donde vivir, Señor. ¿Qué más podemos esperar, Padre Santo? Gracias por todas tus bendiciones, Señor. Te ruego, mi Dios, que bendigas estas ofrendas y estos diezmos, Señor, y que sean multiplicadas, Padre, para el enriquecimiento, Señor, y la extensión de tu obra, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora nuestro pastor con la predicación de esta tarde. Muy buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a predicar la palabra de Dios por su gracia, no sin antes presentarnos delante de Dios para que Dios me esté usando como mensajero y tratando con nuestros corazones conforme a su voluntad. Oremos. Dios soberano y todopoderoso, gracias porque en este lugar tú permites, Señor, que tu palabra pueda ser predicada, oh Dios. Padre, declaramos confianza, Señor, en esta palabra inspirada, Señor. Padre, que llegue a lo más profundo de nuestro corazón, nos corrija, nos reprenda, nos enseñe, nos anime, oh Dios, a llevar a cabo las cosas que tú quieres que hagamos, Señor. Padre, no permitas que salgamos como entramos, oh Dios. Y yo te ruego que sea tu Espíritu que venga a cada uno, Señor, de nuestros corazones a obrar soberanamente. Nos ayude, Señor, a entender tu evangelio, tu palabra, oh Dios, y cómo podemos vivir a la luz del mismo. Gracias, Padre. En Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén y amén. Una de las tantas problemáticas que hay en este mundo es que de una manera u otra nos afecta a todos los seres humanos, es que alguien deje caer su palabra, que no cumplan con lo que prometieron y que no se haga justicia contra el mal. A nadie le gusta eso. El ver cómo los poderosos cometen crímenes y son dejados impunes. Intencionalmente menciono el no cumplir con lo prometido, con la falta de hacer justicia, por un caso muy reciente que está ahora mismo en la palestra de los Estados Unidos y ha conmovido a cierta parte del mundo. Y es el caso de Jeffrey Epstein, que nuevamente ha vuelto a resurgir en las primeras planas de los periódicos y en todas las noticias. Para los que no conocen a Jeffrey Epstein, él fue un empresario acusado y condenado de tráfico y abuso sexual de niñas menores de edad.
se decía que existía una extensa lista de gente muy, pero muy rica y poderosa, compuesta de empresarios, políticos, entre otras personalidades del mundo, que participaban beneficiándose de lo que este hombre, de una manera criminal, él ofrecía por medio de su red de tráfico sexual. Estos poderosos buscaban lo que este hombre ofrecía y ellos estaban en su lista, mis hermanos, porque eran supuestamente clientes de él. Desde hace mucho tiempo, la nación norteamericana esperaba que saliera a la luz los nombres de estos poderosos que sin dolor alguno ni sentimiento se aprovechaban de niñas menores de edad, abusando de ellas sexualmente. Y lo que ha dejado de la boca abierta para todos, para muchos, mis hermanos, inclusive no cristianos, es que la actual administración del gobierno republicano había prometido sacar a la luz este archivo, exponer los nombres de los participantes y someterlos a la justicia, pero recientemente han hecho una declaración que han dejado la boca abierta a todos, aún sus opositores, y es que ahora supuestamente ya no existe la dichosa lista. Y muchos están impresionados, otros están decepcionados, porque este caso tan popular, después de ser una promesa que se le hizo al pueblo para hacer justicia contra estas niñas indefensas que fueron abusadas, ahora parece que no se hará justicia, hermanos. No se hará justicia. Y el ahora decir que no hay lista deja a muchos con un sabor amargo, el sabor amargo que deja la impunidad a favor de los ricos y los poderosos que cometen crímenes. La historia de nunca acabar de un mundo pecador. Y déjenme recordar qué tipo de crímenes. Crímenes que dañaron física y emocionalmente a niñas menores de edad, marcándolas para siempre, hermanos. Para siempre. La justicia, al parecer, no le aplica a los poderosos. Este otro caso que se agrega a la historia de la humanidad. Ahora bien, como mensajero de Dios, predicador de su palabra, yo no vengo a identificarme con ningún grupo en específico en esta tarde. Yo no vengo a decirle tampoco si existía una dichosa lista o no, que dicho sea de paso, ellos al principio dijeron que existía. Yo no me quiero enfocar en eso como mensajero del Señor, pero sí puedo decirle algo, mis hermanos, que habiendo impunidad o no contra los malvados, en este caso hay impunidad e injusticia en el mundo, hermanos. Hay impunidad e injusticia en el mundo contra los malos. Vivimos en un mundo corrompido por el pecado, como todos sabemos, donde no hay una justicia perfecta, donde parecerá que muchos se van a salir con la suya, donde parecerá que la ley no le aplica hacia ellos. Habrá muchos, mis hermanos, que prometieron ganarse su voto por promesas, prometieron darte un sinnúmero de cosas y en el momento que llegan al poder no cumplen su palabra, no cumplen con sus promesas. Estamos viviendo en un mundo, mis hermanos, que esto no es nuevo por si acaso, donde el honor, la honradez, la injusticia y la fidelidad vale cada día más menos. Y debemos de preguntarnos, porque siempre lo que tiene que ver con la vida social y política nos impacta como hijos e hijas de Dios que somos. La pregunta que siempre debemos de hacernos ante la problemática de la vida social en la cual nosotros vivimos en medio es ¿cómo vivimos a la luz de esta problemática? ¿Qué podemos hacer? ¿Renunciamos al deseo de justicia y abrazamos con los malvados la injusticia? No, mi hermano, no.
¿Imitaremos estos comportamientos pecaminosos o perderemos la esperanza de que nunca habrá justicia en este mundo? ¿Cómo debemos de vivir como cristianos ante esta dolorosa realidad? Y hay una historia bíblica, mis hermanos, que nos puede ayudar a cómo navegar casos como estos. ¿Cómo podemos vivir a la luz de la injusticia y la corrupción de muchos? Este texto que vamos a estar considerando en esta tarde, una historia bíblica, nos puede ayudar a cómo podemos atravesar y vivir dignamente como es digno del Evangelio, donde la injusticia y la traición prevalecen, al menos por un momento. Este texto nos ayudará a entender cómo debemos de vivir como cristianos a la luz del pecado y la injusticia del mundo. Y la historia que vamos a considerar en esta tarde, mis hermanos, es la historia de David y Mefiboset, donde hay un rey que promete gracia, promete misericordia, pero durante la historia, la calumnia y la falsedad expone una promesa no cumplida y la imperfección de la justicia terrenal que hay en este mundo, mostrándonos, mis hermanos, claramente que no podemos confiar en la justicia humana. No podemos confiar en esa justicia, pero sí podemos descansar en Jesucristo como Rey y Señor, que nunca rompe sus promesas, porque Él las cumple y son eternas, hermano. Él las cumple y son eternas. Y lo primero que vamos a ver en la historia de David y Mefiboset es la promesa del rey. Es la promesa del rey. Estamos en Segunda de Samuel, capítulo 9. Pero antes de entrar directamente a la historia, es importante que entendamos los personajes que van a estar envueltos en esta historia. La primera persona es el rey David, que todos lo conocemos, es el ungido de Israel. Como todos sabemos, David fue ungido por Dios para ser el rey de Israel después que Saúl pecó y fue desechado por Dios. Recordemos que Saúl fue el primer rey de la dinastía y luego fue desechado por pecar contra Jehová. También está Jonatán, que es el hijo de Saúl, amigo íntimo de David, el cual este hombre, Jonatán, hizo un pacto de amor con David. Y se tratara de que cuando él subiera al trono, él hiciera misericordia de un familiar de él mientras él estuviera reinando. Y la persona en la cual él iba a hacer misericordia es Mefiboset, nieto del pasado rey de Israel, Saúl, hijo de Jonatán, y finalmente está Siba, que es un criado de la casa de Saúl. Ya David reinando, recuerda que había hecho una promesa a su amigo Jonatán, hijo de Saúl, cuando él estuviera reinando, para que tuviera misericordia de su familia. Y eso lo podemos ver de inmediato en 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 1, cuando David pregunta: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? ¿Ha quedado uno? ¿Queda alguien para yo derramar misericordia por él? Y dice el texto en el versículo 2, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, lo cual lo llamaron para que viniese donde David, el rey, y David le pregunta si había alguien en el cual él podía hacer misericordia de Dios. Y Siba, el siervo de Saúl, le contesta, versículo 3, que había un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies, que se encontraba en otra ciudad. Y el rey lo manda a buscar para que se lo traigan, y le traen a este hombre llamado Mefiboset, lisiado de sus dos piernas. Y Mefiboset, al ser traído al rey, él se postra delante de él, y David le dice, versículo 7, no tengas temor, no te preocupes, porque yo a la verdad haré contigo misericordia
por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Mis hermanos, para que nosotros entendamos cuán misericordioso estaba siendo David, debemos de entender un poquitito del contexto de esa historia. Mis hermanos, quien era rey de Israel era alguien muy rico. Muy, pero muy rico. Los presidentes de ahora no tienen dinero comparado al dinero que tenían esos reyes. Ellos eran literalmente dueños de todo. Ellos decían, quiero eso, y había que dárselo. Y el que se rebelaba contra ellos, se le mandaban a cortar la cabeza. Así eran esos reyes. Ellos eran muy ricos. Todo lo que ellos quisieran, eso era de ellos. Ahora, mientras Saúl era rey y su familia, Saúl, como era de esperar, él era muy rico también. Tenía muchas pertenencias, pero como todos sabemos en la historia, Saúl se convirtió en enemigo de David y lo andaba buscando para matarlo. A ningún rey le gustaba dejar de ser rey, al menos que ese reinado se quedara dentro de su familia para que el honor, el poder, la autoridad y las riquezas se quedara dentro de su familia en su descendencia. Al David ser ungido como rey y comenzar a reinar, todo el poder pasó a donde David. Él se convirtió el hombre del poder, el hombre del momento, el más rico en ese entonces, porque todas las posesiones pasaron a ser de David, quedándose los descendientes de Saúl, lo que quedaban, en este caso Mefiboset, sin absolutamente nada. Mis hermanos, y déjenme decirle algo, cuando quedaba alguien por lo regular de la descendencia de otro rey que no venía de la familia, lo mandaban a matar, para evitar que ocurriera algún tipo de rebelión o golpe de estado para ellos recuperar el reinado. Así que, mis hermanos, así se hacían en los cambios de dinastía. Así que ya podemos ver que por misericordia de Dios, Mefiboset todavía estaba vivo. De manera, mis hermanos, que cuando David le dice a Mefiboset, yo te voy a devolver las tierras de tu padre Saúl y tú vas a comer sentado en mi mesa, mi hermano, David está restaurando materialmente a este hombre, dándole todas las tierras que le pertenecían a Mefiboset cuando Saúl estaba en el reino, asegurando su futuro económico para siempre, hermanos. Para ponérselo en términos de ahora, Mefiboset, un pobre paupérrimo, pasó a ser multimillonario, que él nunca iba a poder gastar ese dinero. Así pasó Mefiboset, para que usted más o menos entienda. Y cuando David le dice que lo iba a sentar en su mesa, significa que David era como que si lo estuviera adoptando como su familia, convirtiendo un pobre, marginado y lisiado de ambas piernas que vivía en Lodebar, en un lugar muy pobre, en un pueblo de bajos ingresos, lo pasó a ser miembro de la familia real con derecho de sentarse en la mesa del rey. Y es importante que entendamos cuán grande fue esta restauración. Fue un cambio de 180 grados. Y Mefiboset entendió esa gracia y misericordia que David tuvo con él. Por eso el versículo 8 dice, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¡Wow! Él sabía, hermano, que en términos de sociedad, él valía menos que un perro, hermano. Literalmente, en ese contexto. Él no, y por eso, ¿quién soy yo para que tú me mires así? Él le dice al rey, ¿quién soy yo para que tú me bendigas tanto, para que tú me des tanto? Nuevamente, un hombre lisiado que no podía sostenerse por sí mismo en un lugar de extrema pobreza e indigencia, pasó a un lugar exaltado lleno de privilegios y riqueza. Así pasó Mefiboset de un momento a otro. Pero en este mundo pecador, la traición, el engaño y la decepción, mi hermano, nunca va a faltar. Nunca va a faltar. Por eso, mis hermanos, cuando vemos temas del momento, hermano, debe de dolernos, porque usted es de carne y hueso. Pero, hermano, no se impresione cuando usted ve cosas así, hermano. Este es un mundo donde siempre va a haber calumnia, decepción, mentiras y engaño. Y todo esto se da por el pecado que hay en el ser humano, el pecado que hay en nuestro corazón.
Y a pesar de que David era un hombre, como la Escritura señala, conforme al corazón de Dios, David no era la excepción, hermano. Él no era la excepción. Él no era la excepción. Mis hermanos, David en su ápice, en el mejor de sus momentos, Dios dándole grandiosas victorias militares, con todo, con quien él batallaba y peleaba. David se le metió entre ceja y ceja mirar una mujer ajena, mujer que estaba casada con uno de sus mejores hombres. El rey David, que tuvo misericordiosa inmedible con Mefiboset, no tuvo misericordia de Betsabé ni de Urías, tomando esta mujer para sí y mandando a uno de sus hombres más importantes de guerra a matarlo para encubrir con su pecado. El hombre que tenía un corazón conforme a Dios. Mis hermanos, ese pecado de David con Betsabé y mandar a matar a su hombre, mis hermanos, eso trajo un nivel de problemas a la casa de David y un nivel de disfuncionalidad familiar que eso da pena, hermanos, que eso da pena. Primeramente, el hijo que se concibió con esa infidelidad con Betsabé muere. Otro hijo de David viola a su hermana Tamar, lo que causa que Absalón, hermana de Tamar, lo asesine, salga corriendo, y más adelante ese mismo hijo de David, Absalón, el cual huyó, convence a muchos y trata de darle un golpe de estado a su propio padre. A un punto de tensión, mis hermanos, que David tuvo que salir corriendo con un grupo de lo que lo apoyaban y lo acompañaban. Y ese es el contexto que debemos entender para nosotros ver la segunda escena de la historia de David y Mefiboset, que es traición, calumnia y rompimiento de una promesa. Vaya conmigo en su Biblia, 2 de Samuel 16, del 1 al 4. Recordemos, contexto, David está huyendo por el posible golpe de estado que le puede dar su propio hijo. Pero David se encuentra con Siba, el criado de Mefiboset, el cual iba con asnos, con comida, vino, iba con supplies. Ustedes saben, una ayuda bastante necesaria para alguien que anda corriendo para que no le den un golpe de estado y que lo maten. Y David le pregunta, ¿y qué es esto? ¿Qué es lo que tú tienes? Y Siba le dice, no, esto es para ustedes. Esto es para ustedes. 2 de Samuel 16, versículo 3. Y dijo el rey, ¿y dónde está el hijo de tu señor? Refiriéndose a Mefiboset. Y Siba le respondió el rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Para que entendamos lo que está en la mente de David, el Mefiboset quedarse en Israel era que Mefiboset había hecho traición contra David. Y encima de eso, Siba le dice que Mefiboset, dadas las circunstancias de un posible golpe de estado, que Mefiboset estaba considerando recuperar el reino de su padre Saúl, que eso era la traición más grande que le podían dar a David, especialmente a alguien que él había bendecido tanto. A lo que David, cuando recibe esas noticias, le contesta a Siba. Imagínense, yo me imagino enojado. Él le dice en el versículo 4, mira, he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. En otras palabras, David rompió el pacto que hizo con Jonatán y la promesa que hizo a Mefiboset, quitándole todo lo que le había dado. Más adelante en la historia, la crisis se acaba. Recordemos, David está corriendo por un posible golpe de estado por su propio hijo Absalón. Y esta historia acaba de una manera muy triste, donde Absalón, su hijo, es asesinado. ¿Ok? Pero ya a David le toca regresar a Jerusalén a seguir reinando. Y esto nos lleva ya a la tercera escena de la historia, donde podemos ver la justicia imperfecta del rey y la lealtad y amor del siervo.
Y eso está en 2 de Samuel 19. El texto narra, mis hermanos, que cuando David entra a Jerusalén de vuelta, ya en paz para poder seguir reinando como rey, algunos comienzan a recibir al rey. Versículo 24, 2 de Samuel 19. Y dice el texto, también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. Pero mire la información que revela la Escritura. Él no había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día que volvió en paz. Versículo 25. Al rey David ser recibido por Mefiboset, el rey le pregunta, hermano, este es el momento donde hay que hacer la pregunta. ¿Por qué tú no fuiste conmigo? Le pregunta el rey David a Mefiboset. O en otras palabras, ¿por qué me engañaste? ¿Por qué me traicionaste? Versículos 26 y 27 responde Mefiboset. Rey, señor mío, mi siervo me engañó, hablando de Siba, pues tu siervo había dicho, enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Recuerden, él es lisiado. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que la aparente traición de no irse con David y el deseo de recuperar el reino de Saúl por parte de Mefiboset fue toda una mentira, hermanos. Fue un engaño de Siba, fue una calumnia en contra de Mefiboset. Siba, el criado de Mefiboset, como dice el texto, lo engañó, le dijo, mira, dame un burrito, déjame yo ir para allá, porque tú estás lisiado, tranquilo, quédate aquí, yo voy a encuentro al rey. Pero lo que quería hacer Siba es hallar gracia ante los ojos del rey para él poder tener sus propias pertenencias. Y eso fue lo que vimos en la segunda escena, donde Siba le dijo a David que Mefiboset se había quedado con el propósito de recuperar el trono de Saúl, siendo todo esto una mentira. ¿Y cómo sabemos que era una mentira, que Mefiboset no había traicionado a Saúl? Sabemos esto porque el texto narra claramente que Mefiboset no había lavado sus pies, no había cortado su barba ni sus vestidos desde que David salió corriendo, lo cual significa culturalmente que Mefiboset estaba pasando por un duelo, por una aflicción. Él estuvo enfermo y preocupado por el bienestar de su rey. Y por eso vemos que él le dice, cuando David lo confronta, ¿por qué no te fuiste conmigo? Él le dice, Señor, mira, tú eres como un ángel de Dios para mí. Ahora, haz bien como te parezca. Haz lo que tú quieras conmigo. Tú puedes hacer lo que tú quieras conmigo. En otras palabras, mi conciencia está limpia. Mi criado me engañó. Versículos 29 y 30. Y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? O sea, David le creyó. Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset le dijo al rey, deja que él las tome todas, porque mi señor el rey ha vuelto en paz. ¡Wow! Que se quede él con ella. Lo que a mí me importa es que tú regresaste en paz. Mis hermanos, ¿qué aprendemos de esta historia? Lo primero que debemos reflexionar en nuestro corazón, mis hermanos, es que Dios nos llama a confiar en su gracia inmerecida y en su justicia que es perfecta. Y a pesar de la injusticia que hay en este mundo, estamos llamados a vivir con lealtad a nuestro Rey y con humildad en un mundo de traición e injusticia. Mis hermanos, estos hechos, aunque ocurrieron hace mucho más de 2000 años, nos muestran una realidad cruel e incómoda en este mundo. Pero al mismo tiempo nos muestra cómo tú y yo debemos de vivir como cristianos y en quién verdaderamente debe de estar nuestra confianza. Ahora revisemos nuevamente las tres escenas para que nosotros conectemos estos textos con el Evangelio y podamos obtener aplicaciones
y una visión práctica de cómo nosotros debemos de ver la vida para vivir a la luz de este texto. Recordemos, mis hermanos, que la primera escena, segunda de Samuel, capítulo 9, David como rey prefigura a Cristo. Él es un tipo de Cristo, donde la misericordia la misericordia del rey David con su pacto y con Jonatán representa, mis hermanos, la gracia de Dios en Cristo, el cual por amor a sí mismo y por el puro afecto de su voluntad salva a indignos como a ti y como a mí, pero de pura gracia, hermanos, de pura gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mis hermanos, Mefiboset fue restaurado por el rey David, lo hizo sentar en su mesa como uno de sus hijos, como uno de sus miembros de familia. Pero mejor aún a los cristianos, mis hermanos, los hijos de Dios, hemos sido adoptados por Dios el Padre por medio de Jesucristo. Dice Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Vemos en la historia que David restaura todos los bienes materiales que le pertenecían a Mefiboset, pero mejor aún en Cristo, mis hermanos, Dios con sus hijos, dice Romanos capítulo 8 del 16 al 17, es que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que Mefiboset recibió tierras, tú y yo recibimos el reino de los cielos, mis hermanos. Recibimos más que Mefiboset. Nuevamente, el rey David hizo sentar a Mefiboset en su mesa. Uno de los más grandes honores de ese tiempo, de los más grandes honores. Pero nosotros los cristianos, mis hermanos, no solamente participamos de la cena del Señor para conmemorar su muerte y su resurrección por salvarnos, sino también que todos los que estamos en Cristo, algún día no muy lejano, participaremos en la cena de las bodas del Cordero, que será el banquete y celebración más grande y glorioso que jamás se haya dado, hermano. Tú y yo vamos a participar de esa mesa. Tú y yo, hermanos. Y eso está en Apocalipsis 19:9. Agregando que quienes participan, mis hermanos, son bienaventurados, dichosos, bien bendecidos. Ahora bien, como todos hemos visto en la historia, hemos contemplado, no todo es color de rosa en la historia. No todo es color de rosa, y tampoco para nosotros los cristianos. Segunda de Samuel 16, del 1 al 4. Muestra la realidad que tú y yo vivimos como cristianos en este mundo. Esa calumnia de Siba contra Mefiboset hacia David refleja, mis hermanos, la obra del acusador Satanás, quien acusa a los hijos de Dios de día y de noche, como establece su palabra. Mefiboset, después de haber sido restaurado, fue injustamente despojado, mis hermanos, y esto muestra a la humanidad los efectos del pecado y la condena injusta del mundo. La decisión de David ante la calumnia contra Mefiboset, mi hermano, eso muestra, mis hermanos, lo que vivimos hoy, la fragilidad humana, la falta de discernimiento en el hombre para distinguir entre la verdad y la mentira y defender a los suyos. David era un rey piadoso, pero David no era Dios. David se dejó engañar porque él era un hombre común y corriente. David, después de haber pactado con Jonatán y cumplir con su promesa, mis hermanos, restaurando a Mefiboset, él rompe su promesa quitándole todo, hermano. Le quitó todo. Y se lo dio a un mentiroso. Son cosas que pasan en el mundo. Nuevamente, esto refleja, hermanos, para que entendamos la limitación de los líderes, de la justicia de hoy. No hay justicia perfecta, no hay sabiduría, hay falta de discernimiento. Porque somos hombres, somos seres humanos, pecadores.
Pero Cristo, mis hermanos, a diferencia de David, dice Hebreos 7:25, que puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto significa, mis hermanos, que aunque tu pecado sea cierto y Satanás te acuse contra Dios, mis hermanos, Cristo, mis hermanos, intercede por ti como tu sacerdote. Él intercede por ti. El pecado de Mefibosé no era verdad, pero hay veces que pecamos de verdad y el acusador nos acusa. Pero Cristo nuevamente como nuestro sacerdote, Él intercede ante el Padre por ti y por mí. Mis hermanos, Cristo es el Rey perfecto, el único que no solamente nos salva, sino que Él intercede por ti y por mí. Y la promesa en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, Él dice que Él lanzará en algún momento, Él lanzará fuera el acusador de los hermanos, lo que David no hizo con el mentiroso. Cristo lo hará. Lo que David no pudo hacer, Cristo lo hará. Mi hermano, esta traición de Siba, esta traición y el error de David en creer en esa mentira y despojar a Mefiboset de todo lo que había tenido, de todo lo que le había prometido y dado, muestra nuevamente el pecado que hay en el mundo y la injusticia, dejando, mis hermanos, un escenario lo suficientemente claro para que tú y yo de una manera cristalina podamos ver la necesidad de un Salvador y un Rey superior a David que restaure la verdad y la justicia. Y ese es Jesucristo, hermano. Es Jesucristo, para que tú y yo no pongamos la mirada en los hombres. En la tercera y última escena de la historia, ahí brinco nuevamente a 2 de Samuel 19, del 24 al 30, podemos ver aquí la lealtad, amor y confianza en la soberanía del siervo para con su rey. El siervo que fue restaurado. Y este siervo es Mefiboset, el cual por medio de su actitud y su conducta nos muestra la forma correcta como tú y yo debemos de comportarnos como pecadores redimidos y restaurados por Cristo. Mis hermanos, cuando Mefiboset fue restaurado por David al principio, déjenme recordarle lo que él le dijo para que entendamos el tema de la actitud tuya y mía como debe de ser. En 2 de Samuel 9 al 8, Mefiboset le dijo, oye, ¿quién es tu siervo? Para que tú mires un perro muerto como yo. ¿Quién soy yo? Para que me bendigas así. En otras palabras, yo soy indigno. Yo no merezco tu bendición. Yo no merezco tu gracia. Y mi hermano, déjame decirte que tú y yo somos como Mefiboset. Peor que indignos. La palabra de Dios establece que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mi hermano, si Mefiboset era inmerecedor de una bendición terrenal, tú y yo somos menos merecedores de la salvación que Cristo nos da por medio de la fe. Somos inmerecedores. Él se sentía indigno, mi hermano, de ser recipiente de esa bendición. Se sentía indigno de sentarse en la mesa del rey. Tú y yo aún más debemos de sentirnos indignos. Cuando digo la palabra indigno es que no lo merecemos, hermanos. Siempre debemos sentirnos indignos e inmerecedores de nuestra salvación, de la herencia en los cielos que se nos ha prometido por la palabra, del hecho que hemos sido declarados, adoptados, hijos de Dios por medio de Jesucristo. Tú y yo no merecemos eso, hermano. No lo merecemos. Recordemos, mis hermanos, que Mefiboset también fue calumniado. Y todo lo que se le había dado, se lo quitaron. Injustamente. Y esto nos recuerda, mis hermanos, lo que también los cristianos podemos experimentar en este mundo. Que tú y yo no estamos exentos de sufrir. No estamos exentos de ser engañados. Aún habiendo hallado gracia ante los ojos del Rey Supremo, Jesucristo, aunque tú y yo seamos hijos de Dios, todavía somos vulnerables a que nos hagan daño. No se crea eso del cristiano fuerte que no coge golpes. Hermano, nosotros cogemos golpes. Cogemos golpes emocionales. Hay cristianos que los matan por ser cristianos físicamente. Dios nos libre, usted y a mí.
aun que tengamos el Espíritu Santo que nos da discernimiento, puede venir un Juan de los Palotes y tomarnos el pelo. Hermanos, somos débiles, somos vulnerables, nos van a engañar, nos van a tomar el pelo, nos van a prometer cosas y no nos van a cumplir. Vamos a votar por candidatos que pensamos que van a regalar esto y se van a burlar en nosotros. Nos pueden quitar lo que tenemos. Puede venir un poderoso y burlarse en nuestras caras, aún siendo hijos de Dios. Entendamos el pecado en el corazón del ser humano. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus familiares, aún ellos, mis hermanos, ellos te pueden abandonar. Pero la palabra de Dios enseña que si padre y madre te dejara, con todo Jehová te recogerá. El único que no te abandona es Cristo, hermano. Ese es el único. Y su palabra dice que nadie nos puede separar de su amor. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, espada. Antes estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Mira, mi hermano, Siba fue lo suficientemente listo para engañar a David y convencerlo que le quitara todo lo que él le dio. Pero nada ni nadie puede convencer a Cristo que te deje de amar a ti. Nadie. Nadie, hermano. Cristo es el Rey perfecto y supremo, mis hermanos. Finalmente, Mefiboset representa y muestra, hermanos, el carácter fiel, la humildad y el amor que tiene que tener un cristiano por Cristo por encima de las posesiones personales. Recordemos, mis hermanos, que la tercera escena, cuando David llega y es recibido por algunos, y luego él es recibido por Mefiboset, Mefiboset le explica lo que pasó, y Mefiboset, ¿qué hace? Hermano, él se entrega, ciegamente él se entrega a la bondad y a la soberanía de David, para que el rey haga con él lo que él quiera. Haz conmigo lo que tú quieras. Por eso vemos en 2 de Samuel 19:27, parafraseando, mira, a mí me calumniaron, rey. Te hablaron mentira de mí, mas mi Señor, el rey, es como un ángel. Haz lo que bien te parezca. Haz lo que tú quieras. ¿Por qué? Versículo 28, 2 de Samuel 19. Y aquí está la clave de la actitud de humildad, hermanos. No olvidar de donde tú y yo venimos. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi Señor, el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar al rey? ¿Qué derecho yo tengo? ¿Qué derecho? En otras palabras, mira, David, tú eres rey. Tú eres el rey. Mira, yo estaba supuesto a estar muerto. Tú tuviste misericordia de mí. Tú me sacaste de lo de Bar, me restauraste, me diste todas las tierras de mi padre, me sentaste en tu mesa. Mira, yo soy tu siervo, tú eres mi rey. Haz conmigo lo que tú quieras, lo que tú hagas está bien. Lo que tú hagas conmigo está bien. Ahora yo te pregunto, ¿tú piensas a sí mismo de Cristo? ¿Tú piensas a sí mismo de Cristo así como Mefiboset pensó de su rey? ¿Tú crees que Él tiene derecho sobre ti para que Él haga contigo lo que Él quiera como rey? ¿O tú crees que tú tienes derecho a exigirle? Mefiboset, un rey terrenal, dijo, tú me has dado tanto que, ¿cómo yo te exijo? Yo no te puedo exigir a ti, rey. Oye, yo cojo lo que tú me des. Nuevamente te pregunto, ¿tenemos derecho después de estar muertos en nuestro delito y pecado, salvarnos por de pura gracia y misericordia, darnos vida eterna, adoptarnos como sus hijos, sernos coherederos de Dios, coherederos con Cristo? ¿Tenemos derecho para exigirle? ¿Tenemos derecho para decretar o declarar lo que nosotros queremos delante del Rey Supremo? No, hermano, no.
Él es Dios y tú y yo somos sus siervos. El soberano es Él, no nosotros. Él hace como Él quiera, con quien Él quiera. Hermano, lo que Él haga contigo y conmigo está bien, hermano, está bien. Y nadie le puede exigir ni cuestionar, mis hermanos. No perdamos de vista que Mefibosé, después de explicarle al rey, y David acepta, David entendió que todo era un engaño y determina que Siba mintió. No se hable más, dijo el rey, no hay que hablar más de esto. Pero si usted nota claramente la historia, David deja a Siba, el calumniador y mentiroso, con la mitad de las tierras que pertenecen a Mefibosé, y a Mefibosé lo dejan con la mitad de lo que habían restaurado, lo cual muestra el pobre juicio de David y la injusticia en contra de Mefibosé, donde Mefibosé queda solamente parcialmente vindicado. Nuevamente, una injusticia. El mentiroso se quedó con la mitad de la tierra y la víctima, que era Mefibosé, nada más le dieron la mitad. Nuevamente, ese es el juicio terrenal, hermanos. En este caso, David, aunque en el texto prefigura a Cristo en su misericordia, David aquí está prefigurando que el hombre no es justo. No es justo, no hay justicia perfecta aquí en la tierra. Pero nuevamente, mis hermanos, lo más impresionante no debe de impresionarnos como David actuó, porque él es al final del día un hombre pecador como tú y como yo. Lo que más nos debe llamar la atención, ¿cuál fue la respuesta al ser mediamente vindicado Mefibosé? ¿Cuál fue la respuesta de Mefibosé al él escuchar que solamente le iban a dar la mitad? Lo cual muestra el amor que debe de tener un siervo de Cristo hacia él por encima de las posesiones. Versículo 30, Mefibosé le dijo al rey, mira, deja que la tome toda, que se quede con la tierra, que la tome todas, pues que mi señor rey ha vuelto en paz en casa. Hermano, ¿usted sabe lo que le interesaba a Mefibosé? Que el rey había regresado y él estaba bien, y que iba a seguir reinando. Eso es lo que le interesaba a ese hombre. Mi hermano, Mefibosé estaba más tranquilo, a gusto y bien en el hecho que David había regresado con bien para seguir reinando. Eso, su rey como persona, le importaba más que todas las riquezas que David le había dado. Y yo te pregunto, como me tuve que preguntar a mí, ¿amas más a Cristo que las bendiciones que Él te da? ¿Amas más a Cristo? ¿Reconoces tu posición ante Él hasta un punto que sabes que Él es soberano sobre ti? Lo que Él haga contigo está bien. Mi hermano, ahí que nos damos cuenta. Mefibosé lo dijo de verdad, haz conmigo lo que tú quieras, y mitad, chan con chan, como dicen, que se quede con toda. Que me importa eres tú. Eres tú que me importa. Mi hermano, eso es importante. Ver esa actitud humilde que resalta a Mefibosé como el siervo que confía en la soberanía de su rey David, que podía matarlo, como restaurarlo o como darle nada. Haz como tú quieras. Muchos de nosotros, posiblemente todos, hemos escuchado una canción que se escribió por un cantautor muy famoso en el mundo cristiano. Y la canción se llama El Rey te mandó a llamar. Es interesante porque entré hoy y me di cuenta que nada más en YouTube tiene más de 200 millones de reproducciones. Y lo interesante es que el enfoque de la canción está totalmente desconectado del mensaje de la historia y del mensaje que lanza al evangelio. Dice, lo que era tuyo te devolveré. Mi hermano, no crea eso. Tú y yo no tenemos nada. Tú y yo nacimos con las dos manos, una adelante y una atrás, y nos vamos a ir así. Todo lo que hay aquí es del Señor. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que Él habita. La vida a ti no te ha robado nada, como dice la canción.
Todo pertenece al Señor. Tú y yo lo que somos administradores temporales de lo que tenemos. A ti no te ha robado nada la vida. Hay un Dios soberano que controla todo, hermano. Mi hermano, la canción, y se lo digo para que entendamos como cristianos, porque la podemos tararear así, y yo respeto el que quiera apoyar la canción. Hermano, es un mensaje de prosperidad material. Ahora yo le pregunto en su propio corazón, ¿refleja la humildad de un siervo el cual es restaurado, lo engañan, pasa injusticia, es medianamente vindicado y no le importa lo que le dan, sino que refleja o enfoca que lo más importante es el amor de su rey? Hermano, eso no es lo que enseña la canción, es que te van a dar a ti todo. Y por eso, hermano, nunca me olvido de un consejo que me dio el pastor Eliezer, y él me dijo, hace muchos años él me dijo, cuando tú vas a predicar o enseñar algo, o tú ves alguna canción, no lo creas porque la gente dice, estúdielo en la palabra. Hermanos, no hay que forzar el texto. Usted se detiene en el texto y usted se da cuenta que esto no se trata de lo que te van a dar. Esto se trata de quién tú y yo somos y quién es el único que podemos poner nuestra confianza, que es Cristo, hermano. Mi hermano, mi hermana, ya para terminar, no tomate más de tu tiempo, termino con el comienzo. Termino con el comienzo, sí. Aparentemente el crimen de muchas personas poderosas quedan diariamente impunes. Crímenes tan horrendos como el tráfico y abuso sexual de niñas menores de edad. Increíble, hermano. De verdad, increíble. Y yo te hago la pregunta que te hice al principio, a la luz de la historia de David y Mefiboset. ¿Cómo estamos llamados a vivir ante una realidad tan dura como esta? Hermano, al final del día, mis hermanos, Dios nos llama a ti y a mí a confiar en su gracia, en su perdón, y a vivir con humildad y fidelidad hacia Él, solo a Él, en un mundo de traición y de injusticia. Sabiendo algo, hermano, sabiendo algo, y esto es muy importante, hermano, muy importante, que todos, escuche bien esto, todos y cada uno de los pecados cometidos en el mundo, hermano, a Dios uno no se le escapa. Uno no se le escapa. Ninguno. Y déjeme decirle que va a haber un tiempo en la historia de la redención donde Dios va a ejecutar su justicia perfecta, hermano. Él la va a ejecutar. Y donde todos y cada uno de los pecados, aún el más chiquito, aún el de pensamiento, aún el de omisión, van a tener que ser pagados. ¿Y cómo se van a pagar esos pecados? Bueno, algunos fueron pagados en la cruz. Y el sacrificio que se hizo en la cruz sigue pagando pecados hoy del que viene a Él en arrepentimiento y fe. Pero los otros, mis hermanos, serán pagados eternamente en el infierno. Pero uno no quedará impune, hermano. Uno no quedará impune. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Jesucristo es infinitamente santo, justo y perfecto, y Él implementará su justicia algún día, hermano. Él la va a hacer. Y tomando el contexto de la introducción del sermón, quizás dejen impune a esos tipos que abusaron de esas niñas, pero algún día tendrán que encontrarse con el Dios Santo. Y no solamente los que participaron, sino también los que le están tapando si no se arrepienten, hermanos. Si no se arrepienten. Así que ¿a qué estamos llamados tú y yo? A que confiemos en Dios, esperemos en la misericordia que Él da para los que con Él se arrepienten y creen, y también esperemos en la justicia perfecta de ese Dios para con los malos, viviendo para su gloria, esperando por su regreso, hermano. El Rey va a venir y Él cumplirá con lo que Él prometió. Acompáñenme a orar. Padre bueno, Dios Todopoderoso. Padre, si queremos ser bíblicos, oh Dios, al ver crímenes que son nauseabundos y asquerosos, si queremos ser bíblicos,
primero debemos de recordar quién éramos sin ti, oh Dios. Al igual que cualquier poderoso cometiendo crímenes y estando en impunidad, tus hijos, los que tú has rescatado por medio del sacrificio de Cristo, estábamos también perdidos en nuestros delitos y pecados. Así que, oh Dios, clamamos, Señor, siendo transparentes y honestos conforme a tu palabra, clamamos, oh Dios, por aquellos que ciegos, Señor, en sus pecados, piensan que se pueden salir con la suya, Dios. Señor, derrama tu gracia y tu misericordia y ten misericordia de ellos como tú tuviste misericordia de nosotros. Al mismo tiempo, Señor, no permitas, Padre Santo, que la falta de justicia ablande en nuestros corazones de una manera tal que no sintamos nada, oh Dios. Te pido que tú siembres, Señor, el dolor que debemos de sentir cuando vemos impunidad, cuando vemos injusticia, cuando vemos casos como de estas niñas que han sufrido tanto. Padre, que nos duele el corazón ante la injusticia, pero al mismo tiempo recuérdanos de dónde nos sacaste y ayúdanos, Señor, a orar por aquellos, Señor, que no te tienen a ti, que no han conocido el Evangelio o que han rechazado el Evangelio. Padre amado, ciertamente no somos de carne y hueso y sentimos cuando nos rompen el corazón, cuando nos hablan mentira, cuando nos engañan, cuando nos abandonan, cuando no nos cumplen promesas, oh Dios. Pero gloria a ti, oh Padre, que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, el único fiel y verdadero que no rompe sus promesas. Tú eres el único Dios verdadero, el Dios que no cambia y que no hay sombra de variación, oh Dios. Ayúdanos, Señor, al mismo tiempo a sufrir bíblicamente por las injusticias, pero hallar descanso y paz, Señor, en esa perfecta justicia que tú implementarás algún día, Señor. Gracias por tu pueblo. Gracias, Señor, por tu iglesia. Clamamos, oh Dios, Padre amado, por los que están en eminencia. Pon en su corazón el deseo, Señor, de llevar a cabo, ejecutar bíblicamente el poder que tú le has dado, Señor, de perseguir a los malos, oh Dios, y de hacer la justicia terrenal, que sabemos que no es perfecta, oh Dios. Ilumina y guía, ten misericordia de nuestra nación. Y pon el temor tuyo en los corazones, no solo en nosotros, sino aún en esos, Padre Santo, para que reconozcan que hay un Dios en el cielo, que algún día, y reconozcan que algún día tendrán que dar cuenta delante de ti. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor y por tu bondad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bueno, un minutito. Estamos ya casi para terminar, pero antes de terminar, yo quiero llamar a dos personas que estuvieron de cumpleaños en esta semana. Y ya ustedes saben el procedimiento. Yo primero le doy una oportunidad para que reconozcan los que quieran pasar y venir por su propia cuenta. Y si no vienen, pues yo los llamo por su nombre, para que pasen por aquí y oremos por ellos. Según tengo entendido, no es una sola persona, son dos. Así que la segunda persona que pase por aquí, que estuvo de cumpleaños, y pase por aquí para orar. Bueno, ya la segunda persona, perdió su oportunidad de ejecutar la democracia. Ahora yo la voy a llamar por su nombre. Si no me equivoco, es mi hermana Bélgica, que estuvo de cumpleaños, muy reciente. Usted estuvo de cumpleaños, ¿verdad? Pues pase por aquí. La tuvimos que llamar democráticamente. Mire, usted me forzó a usar el poder. No me gusta eso, hermana. No me vuelva a hacer eso, mi hermana. No me vuelva a hacer eso. Pasen por aquí adelante, vengan, pasen por aquí. Y yo quiero llamar a Juan para que como anciano de la iglesia me ayude a orar por estas dos siervas guerreras del Señor que están de cumpleaños, estuvieron de cumpleaños, para que oremos por ella y que el Señor las bendiga. Amado, por favor, estemos orando ambos por estas dos mujeres de Dios. Amén. Gracias, Padre, te damos. Sí, Señor. Este hermoso día, mi Dios.
Gracias por tu palabra, Señor, porque nos da, Señor, esa seguridad, nos da, Padre, esa confianza, mi Dios, de Sí, que mi Dios. en todas circunstancias, Señor, tú eres el que va a hacer la justicia final. Y por ello, mi Dios, pues, te damos las gracias a nosotros, los que somos imperfectos, Padre Santo, y que de una manera nos afectamos. Danos, Señor, pues también la conformidad. Danos, Padre Santo, la esperanza de que, pues, todo va a suceder como dice tu palabra. Y danos, Padre Santo, pues, ese entendimiento, mi Dios, para que podamos entenderlo y podamos vivir nuestra vida en paz, en tranquilidad, confiando en ti en todo momento. Ahora, mi Dios, tenemos dos hermanas aquí en Sí, tu mi presencia, Padre. oh Dios. Gracias, Señor. Dos hermanitas que han cumplido años Gracias, Padre, por estos sus vidas. días y Gracias, que Señor. hoy pues las ponemos delante de ti, Padre Santo. Tú la Pedimos para bendigas, ellas, Señor, tú la guíes, tus bendiciones. tú la Pedimos ayudes, para ellas, Señor, salud, dejará, sobre todo, mi Dios. Ten Pedimos sobre misericordia ellas, de Señor, ellas, pues Señor. tu paz, tu tranquilidad, Tu Señor, bendición, el salud, sosiego, Señor, Padre Santo, para que ellas, en para medio tu de cualquier gloria y tu circunstancia, sea, Señor, Sí, Señor. humanitaria, sea de salud, sea de Sí, lo que Padre. sea, mi Dios, tú, Señor, la lleve de tu mano, Padre Sí, Santo, Padre las mío. bendigas, las cuide, las protejas y las guarde en todo momento, mi Dios, Ten misericordia de los de ataques del enemigo y de sus Sí, oh acechanzas, Dios. Padre Santo. Dale, Señor, Gracias, esa tranquilidad en La su corazón, fortaleza que Señor, de que necesitan y la pueden alianza, confiar en Dios. ti y en el momento, Padre Santo, que Para ellas tu pronuncien gloria tu y nombre, tu mi honra, Dios, Padre. tú le vas a responder, Señor. Sí, mi Dios. Bendícelas, cuídalas, Gracias, Señor. protégelas, guárdalas, Señor. Y sobre todo, mi Dios, dale mucha salud Sí, y Padre. dale muchos años de vida, Padre Santo, para que ellas sigan sigan bendiciendo tu nombre, Señor, glorificando tu nombre, Padre Santo, por medio de sus vidas, Padre Santo, Sí, mi Dios. y que, oh Dios, pues, te den las gracias en todo momento. Gracias te damos por ella, mi Dios. Te pedimos esto en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanas. Vamos a cantarle cumpleaños. Que el Dios omnipotente te pueda bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Te deseamos felicidades, te deseamos felicidades, pues cumpliendo un año más y creciendo siempre vas, te deseamos felicidades. A Dios le damos gracias que con su amor sin par, al fin de un año hermoso te concedió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Amén. Foto, una fotito nada más. Si ustedes lo permiten, una fotito, alguien con una fotito, mi esposa, por ahí. Una ahí, una paradita, sí. Felicidades. Gracias, pues. Aquí, una fotito, aquí, nos ponemos. Vengan, vengan un poquitito más por ahí. Aquí. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ujú. Amén. 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 Gracias. Vamos a cantar una canción más para despedir y luego nuestra hermana Mercedes estará orando para despedir. Coge uno ahí.
Antes de cerrar este servicio, les quiero dar 2 anuncios. Nosotros nos reunimos los días martes de la palabra y los viernes a las 7:30 también. Señor y buen Padre, gracias por tu palabra, Señor, por ese mensaje poderoso, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias porque tú usas a tu siervo, Padre, para hablarnos. Gracias, Padre, que en esta semana, Señor, nosotros estemos fielmente meditando, Señor, en tu palabra, en lo que hemos escuchado en este día, Señor, y que podamos, Señor, vivir, Señor, bajo tu obediencia, Padre Santo, porque tú eres nuestro Dios, Señor, y no nos olvidamos del sacrificio de tu Hijo en la cruz. Gracias, Padre Santo, porque en Él tenemos el todo, Padre amado. Él es nuestro Rey, nuestro Salvador y que pronto viene. Señor, llévanos con bien a nuestros hogares. Señor, ayúdanos, Padre Santo, en esta semana de trabajo, Señor, que nuestro enfoque sea en ti, Padre Santo. Solamente tú puedes, Señor, darnos esa fuerza, Señor, y ese aliento que tanto necesitamos. Padre Santo, nos despedimos en este momento de tu casa aquí, de la congregación, Señor, pero no de tu presencia, Padre, porque tu Espíritu está en nosotros, Señor. Muchas gracias por este domingo, Señor, y todo esto, Señor, te lo rogamos, Señor, y lo exponemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos.